quizá no lo sé, pero el mundo ya no existe. No tengo la misma precisión horaria que el obispo Ussher cuando anunció que el mundo se había creado el 22 de octubre de 4004 a.C., exactamente a las 6 de la tarde, pero sí les anunció que el mundo acabó el 17 de septiembre de 2001. La fecha del fin del mundo se dio a conocer en un programa de grandísima audiencia en la única televisión disponible en 1981. Más allá, Jiménez del Oso, director y presentador, dijo que los sabios piramidiólogos habían descifrado tan importante mensaje. Y como todo lo que dicen en televisión es cierto, llevamos casi 20 años acabados y desaparecidos. Y esto que ven aquí son psicofonías que flotan en un plano astral cuyas coordenadas se desconocen porque también hemos perdido la guía de las dimensiones, esas que la ciencia oficial nos oculta. La vida sigue, pese a las profecías apocalípticas, ¿verdad, Jesús Zamora? Y nuestro Congreso Escéptico también sigue, con una mesa redonda que será moderada por nuestro presidente, Jorge Frías. En ella participarán todos los ponentes, salvo J.M. Mulet, que ha tenido que atender un imprevisto. Tendremos alguna dificultad para que se una Jesús Zamora, a quien trataremos de tener al tanto de las preguntas y cuyas respuestas intentaremos traer aquí. Para quienes están siguiéndonos, si usted pertenece a RP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y se ha dado de alta en el canal de Jitsi especial para nuestros socios y socias, le rogamos que se mantenga con el micrófono cerrado y que haga llegar sus preguntas a Jorge Frías a través del chat de Jitsi. Si en cambio nos sigue a través de YouTube, puede hacer y formular sus preguntas a través del chat de YouTube. A todos los ponentes, por favor, os ruego que abráis ahora la cámara y el micrófono para que podáis participar en la mesa redonda. Mil gracias por haber asistido al Congreso Escéptico del 11S. Quiero agradecer sinceramente a nuestros ponentes el esfuerzo realizado y su empeño en exponer ante la sociedad el fruto de sus conocimientos. No puedo cerrar mi intervención sin enviar un fortísimo abrazo al artífice técnico que ha hecho posible este esfuerzo, nuestro compañero y tesorero de ARP, Guillermo Hernández. Esperamos un debate fructífero. Hasta siempre. Bien, muchas gracias, Antonia. Quería agradeceros a todos estar aquí a la hora y con los medios que combinando el online con lo grabado. Quisiera comenzar este turno de preguntas, como tenemos preguntas de variado de YouTube y también de aquí del foro y tal, y quiero empezar por Carolina Moreno, que tiene que marcharse antes. Carolina, mira, quería preguntarte respecto a tu charla, por un lado, ¿por qué resulta tan difícil en este mundo de datos o de información hallar los hechos y encontrar la evidencia? ¿Y qué forma vamos a tener que buscar para desenmascarar este lenguaje falso y cada vez más difícil de localizar, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar y por ofrecerme, que tengo un pequeño problema de agenda y me tengo que marchar, pero estoy encantada y te comento, Jorge, vamos a ver, tal y como he comentado en la charla, hay un envoltorio de hacer que sean creíbles, por eso realmente se diseminan las conspiraciones y los bulos con tanta facilidad. Por lo que me preguntas exactamente de cómo los podemos identificar, quisiera comentar varias cuestiones. En estos momentos hay una gran eclosión y eso me parece que sí es importante darlo a conocer, que hay varios proyectos ahora mismo que están tratando de diseñar pues un plugin para Google, una pequeña app. Estamos tratando desde diferentes sectores tecnológicos cruzar puentes entre quienes hacen tecnologías aplicadas y quienes nos dedicamos a la investigación social para ver si podemos tener algoritmos que puedan identificar ese tipo de información falsa. Porque la verdad es que es muy complejo y una vez que se diseminan, claro, las detienes, pero lo importante sería en el primer momento, en cuanto se empiezan a lanzar, cómo se hace. Se ha puesto en marcha un hub hispanoluso sobre desinformación. Hay varios proyectos trabajando en lo que son
algoritmos y herramientas y esperemos que puedan dar fruto pronto. Especialmente, como bien sabéis casi todos, yo estoy trabajando mucho vinculada al tema de comunicación y salud, especialmente por razones de investigación y por interés social también, y especialmente además durante el último tiempo de pandemia. Pero bueno, quiero decir que estamos en los pasos. No puedo decir que se haya avanzado ya mucho porque se está ahora mismo en ese proceso y lo que esperemos es que en breve pues pueda haber esas herramientas que permitan una usabilidad también fácil para que las personas puedan tener la apps en su móvil o un plugin en su navegador, es decir, este tipo de cuestiones para poder identificar. Porque por el relato, ya os digo que en eso también hacemos bastantes análisis y es muy complicado. Hay que, digamos, analizar el discurso de forma muy específica y por eso se disemina que casi nadie se da cuenta, ¿no? En cuanto utilizas hay cuatro elementos básicos que ofrecen credibilidad al relato y que esos se utilizan también en los bulos. Y esa es la razón por la que se diseminan como si fuera una información correcta, ¿no? Así que, bueno, eso sería en primer lugar a tu pregunta, la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Carolina. Seguimos en contacto, seguimos esperando nuevas investigaciones vuestras y como siempre, muchas gracias por participar y darnos esta visión vuestra. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer y una gozada poder escuchar a tantos amigos y colegas juntos contando todos estos enfoques. Así que os mando un gran abrazo a todos. Espero que tengan mucho seguimiento y que todo lo que hayamos comentado aquí pues sirva, ¿no?, de alguna manera para seguir conectados, tratando de desvelar y sobre todo hacer que las decisiones que tomen las personas estén basadas en unos criterios, como decía Manuel Toari al principio de su charla, no en la estupidez, en la tontería, en la bobería, sino en criterios de racionalidad y basados en la evidencia científica. Gracias a vosotros. Bien, gracias. Pasamos, ya que ha citado a Toari y teníamos una pregunta ahí en el aire sobre la bobería, ¿no? Que se le trasladó a Noelia Moreno, pero que también se puede contestar a otros, vaya, si queréis. Porque los escépticos también somos escépticos de muchas cosas, pero también podemos caer en esta bobada, ¿no? Estas bobadas. ¿Por qué no somos inmunes o vacunados a esto? Noelia, el micro. Hola, Noelia. Yo no te escucho. Ahora, ¿parece no? Noelia. Bueno, Noelia no consigo. A ver si puedes tocar el micro ahora. Y vuelvo a ti porque no logro escucharte. Vamos a pasar a Javier, ¿vale? A ver si puedes, Noelia, arreglarlo. Javier Cabanilles, que le ha preguntado por el origen de QAnon. Querían preguntarte si puedes desarrollar más sobre cómo poco a poco va creciendo el interés de algo que surge de unos foros tan marginales. Y yo quería añadirte, y en España, cómo han ido picoteando de las ideas de QAnon en ciertos foros de aquí. ¿Ahora se me oye? Sí, perfecto. Lo curioso de QAnon es eso, que empieza en un foro absolutamente abyecto donde puedes entrar y encontrar conspiraciones 16 veces más absurdas que esta, pero coincide con un periodo político muy, muy concreto. Yo creo que si no llega a ser por eso, no hubiera tenido ni la mitad de la aceptación que ha tenido, porque podemos seguir, al que le interesen estas cosas, yo lo comparo mucho con la exopolítica,
que llevan muchos años contando unas cosas absolutamente desquiciadas, divertidísimas también, pero que incluyen ascensores para subir a Marte y cosas de esas. Entonces, eso no ha tenido ningún predicamento. En el caso de QAnon, salta de estos foros, yo creo que por Trump. Si no llega a ser por Trump, que ya tiene un algo conspiranoico él desde antes, nunca hubiera tenido ninguna sensación, no, pero vamos, que no hubiera pasado de lo que nos gustan los más escépticos, de los que realmente seguimos día a día las conspiraciones, incluso cuando no salen en los medios, ¿no? Entonces, cuando lo que da a Trump y se apoya en una realidad que existe es el Deep State. Porque cuando Trump llega al poder, salen en periódicos como el New York Times que hay funcionarios que manifiestan, incluso republicanos, dicen que van a intentar boicotear o poner palos en la rueda de algunas de las medidas que él tome. Lo cual te puede gustar más o menos Trump, que yo creo que aquí no nos gusta a nadie, pero no dejaba de ser el presidente. Entonces, él cuando habla de un Deep State que tiene más años que la guerra, por eso habría que ir a la sociedad John Mills para encontrar a qué Deep State se refiere, eso ya le da un algo de realidad. Luego, aparte, en Trump se reúnen muchas características. Primero, que es absolutamente un outsider, que hace unos años coqueteaba o se parecía más próximo al Partido Demócrata, pero que al final ha recalado el Partido Republicano y no tiene nada que ver con el Partido Republicano. Podría haberse presentado por independiente. El problema es que te presentas por independiente para hacer candidaturas en todos los estados y tal es un coste y unos problemas legales que aquí no entran, pero vamos, es muy complicado. Yo creo que por sentido de la oportunidad el tío se metió en el Partido Republicano, donde depende menos del partido que el Partido Demócrata, que tiene menos estructura y puede que un bulto sospechoso llegue más lejos, y él lo consiguió. Pero además, sin entrar, porque él coqueteaba con QAnon, pero tampoco se lo comió todo, él sí que creó el marco que se da, que eso está en Popper, ¿no? Y en lo de la sociedad abierta, cuando dice que los regímenes dictatoriales, una de sus características es la conspiración. Aquí él aparece como el salvador. Y eso generalmente en las conspiraciones de los últimos muchos años nunca ha sido así. O sea, el 11S es una conspiración, entre otros, contra Bush y contra la administración, pero Bush es el enemigo. En esta conspiración de QAnon, Trump es el salvador. Y eso cambia toda la dinámica. Es una conspiración casi positiva, ¿no? O sea, le da toda la vuelta y eso explica muchas cosas de lo que ha ocurrido. ¿Y cómo salta aquí? Pues como ha saltado toda la ultraderecha. Lo bueno, decían de determinado partido, que no vamos a citar, aunque todos sabemos a cuál me refiero, que es un partido en el que puedes decir lo que piensas sin pensar lo que dices. Pues imagínate el caladero de votos que tienes en la forma de pensar de los boxeros que tienen cierto predicamento en España y que precisamente hoy, por enésima vez, se iba a proclamar, iba a llegar la tormenta, hoy 11 de septiembre iba a ser la tormenta, y hoy, igual no lo estamos perdiendo por estar aquí, Trump iba a volver a ser reconocido como presidente. Entonces, esa forma de pensar absolutamente impermeable a la realidad, con unas ideas que han metido ultraconservadoras, con un pozo de lo peor o sea, ultra religiosos, pero de lo peor. O sea, no es el señor ultra religioso que dedica su vida a los pobres, es una visión absolutamente nefasta de lo más. Aquí en la conferencia episcopal como moraba para bien y decían que a ver si estaba poseído por querer una persona, pues todo eso se está extendiendo como la pólvora en todos los países en los que la ultraderecha más o menos creciendo. Hay cubanos en Japón, hay cubanos en Zimbabue, hay cubanos en países que ni te imaginas. Y ha crecido en todos sitios y sobre todo porque es un nivel de conspiranoia extremo, que es que la desconexión con la realidad hace que los terraplanistas parezcan gente razonable. Desde luego, muchas gracias. Antes de volver con Noelia, tenemos, gracias a las maravillas de la técnica, tenemos a Alberto Nájera desde el Museo Reina Sofía. Alberto, ¿nos escuchas? Alberto, a ver si consigue, si no pasamos a Carolina, digo, perdón, a Noelia. No, bueno, veo que Alberto no, a ver si Noelia.
No, no te escucho. No se te oye. Mm. Bueno, a ver si podemos subsanar eso en las maravillas del directo. Bien, como tenemos aquí a Gemma del Caño, hola. Gemma, gracias por estar por ahí. Bien, mira, te voy a preguntar en tema de alimentación sobre los alimentos ultraprocesados. ¿Qué opinión tienes sobre el rechazo a esta tecnología? Vaya melón que abres aquí. Bueno, primero gracias. He aprendido muchísimo con todos. Es que la verdad es que da gusto poder estar aquí. No solo porque me permitéis estar, sino por poder aprender tantísimo y disfrutar tanto de todo lo que he visto. En el caso de la alimentación, es verdad que tenemos, pues mucho... mucha conspiración, ¿no? Intentamos matar a la gente a través de los alimentos ultraprocesados, nos está saliendo fatal, porque la verdad es que comemos de la forma más segura de cómo hemos comido hasta ahora. Yo siempre digo que hoy pues comemos más seguro que ayer, pero menos que mañana, porque estamos permanentemente aprendiendo. Pero sí que es verdad que no comemos tan sano como deberíamos. Y eso es responsabilidad nuestra. Y como pasa en muchísimas cosas, es mucho más sencillo echarle la culpa a otro que ponernos en nuestra propia responsabilidad de ir a un supermercado y elegir los alimentos que realmente, pues que a largo plazo aseguran tener una mejor salud. Los alimentos no curan, los alimentos no evitan a que tengas una enfermedad y te la curen. Sí que es cierto que a largo plazo pues podemos mejorar o por lo menos no empeorar nuestra salud. Claro, la demonización del ultraprocesado viene también eso por mucha teoría de conspiración de, los aditivos son tóxicos, estáis poniendo, nos intentáis drogar con el azúcar. Sí que es cierto que podíamos estar muchísimo rato hablando de, igual que pasa con las farmacéuticas, de la ética de la empresa y de la industria alimentaria, pero bueno, en el momento en el que sepamos diferenciar alimento sano de alimento seguro y que seamos conscientes de que también tenemos una responsabilidad y el derecho incluso de elegir los alimentos que queramos, pues quizás sea todo un poco más sencillo. Ahora mismo creo que la definición incluso de ultraprocesado ni siquiera está clara, o sea, ¿qué es realmente un ultraprocesado? ¿Podríamos considerar un ultraprocesado a unas legumbres en conserva o solo hablamos de bollería industrial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí o si hacemos una bollería en nuestra casa ya no es ultraprocesado, en nuestra casa también es ultraprocesado aunque lo hagamos allí, ¿no? Entonces, claro, la definición es tan ligera que deja mucho hueco a teorías de lo malos que somos en la industria alimentaria y queremos, pues poco menos que intoxicar a la gente, ¿no? Así que, bueno, ánimo cuando vayáis al supermercado y le etiquetas. Muchas gracias. A vosotros. Gemma, vamos a pasar a Alberto, a ver si ya te vemos. ¿Ahora? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Bien, Alberto, gracias por estar ahí, contra viento y marea. Mira, te voy a preguntar, tú has hablado del canal Telegram de negacionistas. ¿Cómo crees que estos canales de difusión de redes sociales se podrían acortar o legislar o por las empresas tecnológicas hacer algo sobre ello? Bueno, muy buenos días o tardes a todos. Estoy conectado por 5G. Es la primera vez que, como estoy en Madrid y estoy aquí en el Reina Sofía, ahora he hecho una captura del 5G. El vídeo va fluidísimo y lo que no conectaba era un problema de la aplicación, porque he entrado y he vuelto a salir y ya está. Y saludar a todos mis compañeros, a Gemma, a Manuel y a todos los que estáis por aquí. Contesto rápido. Pues es muy complicado. WhatsApp sí que encontró la manera de limitar el reenvío de mensajes y lo ha puesto en práctica. YouTube está denunciando, está pues persiguiendo mucho. Facebook tuvo que cerrar grupos de negacionistas que se organizaban para quemar a las antenas, pero Telegram, pues yo creo que ha visto aquí pues negocio, no lo sé si, y otras plataformas, ¿no? Odisei, que es por donde retransmiten sus vídeos, y Telegram, pues no lo sé muy bien, porque realmente lo que comparten estos canales de Telegram es alucinante. El chat de uno de ellos acumula como entre 5.000 y 10.000 mensajes al día. O sea, no hay nadie que pueda seguir lo que ahí se comparte. Y el chat oficial en el que emiten pues los cabecillas
bueno, el otro día compartió Fernando Frías el currículum de uno de ellos, es alucinante, ¿no? Pues uno de los máximos exponentes del COVID en el mundo, ¿no? En la pandemia, es profesor de fitness, ¿no? Y no tiene ningún tipo de formación científica ni universitaria, ¿no? Y es muy difícil. Y aquí yo creo que sería Fernando Frías el que nos podría decir qué hacer con esos canales desde el punto de vista legal. Pero yo creo que habría que meterles mano por el tema de el daño a la salud. Ayer, porque realmente esto tiene un efecto claro en la salud y está demostrado científicamente, hay estudios que lo demuestran, ¿no? Y ayer conocíamos que que este canal disponía en la salida de Las Rozas por la A6 de un nuevo cartel publicitario, y lo estábamos compartiendo y comentando en Twitter, y yo lo ponía, es que ese cartel es peligroso para la salud, es un cartel en el que promocionan el canal de Telegram. Y yo creo que ahí, pues a lo mejor es la forma en la que tendrían que entrar las autoridades sanitarias, decir, no, mire, esto es publicidad que atenta contra la salud de las personas. Pero es muy complicado en esas plataformas donde son además empresas multinacionales extranjeras, que es muy complicado meterles mano. Muchas gracias, Alberto. Espero que disfrutes de tu visita al Reina Sofía. Vamos para el Prado, vamos para el Prado. Voy a estar por aquí conectado, os voy escuchando. Si hace falta, pues me paro y os contesto. Un abrazo a todos, ¿eh? Estupendo, muchas gracias. Noelia, no sé si ha podido subsanar el problema. No, quizás podemos hacer la pregunta en Twitter, si no te escuchamos, ¿no? Quizás de ahí lo podríamos hacer por Twitter, como también se lo vamos a hacer a Mulet y a Rosa, que parece que Rosa Porcel ha tenido un pequeño problema y ha salido corriendo, ¿no? Yo voy a pasar a ver si está por aquí. Sí, está aquí Manuel Toaria. Manuel, hola. ¿Me escuchas, a ver, Manuel? voy a hablar. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Vale. Bien, estaban preguntando los oyentes, pues lo mismo que estaba diciendo Alberto hace poco, de que estos son asuntos de seguridad pública y de salud pública, ¿no? ¿Cómo ves, con toda tu experiencia, cómo deberían reforzarse las leyes, pues para ante este tipo de desinformaciones, ¿no? Y si esto debería ser un problema más serio de seguridad nacional o no, o deberíamos gastar más en tanques, por ejemplo. Pues mira, yo no sé nada de leyes, pero he tenido experiencia directa de incluso trabajar con senadores y con diputados del Congreso y del Senado de las Cortes Españolas. Participé hace tiempo en una especie de convocatoria, que incluso me pagaron el taxi y unas dietas, no sé si eran 15 euros o 17 euros, una cosa así. Y bueno, y estuvimos hablando sobre la energía nuclear, los residuos radiactivos, no sé qué. Me hicieron preguntas de lo más peregrino. Y de repente me di cuenta, y estos señores, muy dignos y muy importantes, no tienen ni la más remota idea de todas estas cosas. Y me pregunto si eso mismo ocurre, con casi total seguridad también, en el mundo, pues de todo lo demás que afecta o no a la salud, todo lo que se escucha. ¿Son inmunes los diputados y senadores que hacen las leyes que luego tenemos que, de alguna manera, sancionar en el país y que son las que guían nuestra conducta legal? ¿Son estos señores conscientes de que a veces deciden de cosas de las que no tienen ni idea? Es más, de las que pueden estar profundísimamente equivocados. Yo qué sé, lo del 5G o el terraplanismo, bueno, eso ya me niego a pensarlo, pero podría ser. Este es el problema, ¿no? Yo creo que hay que empezar por las Cortes. Fíjate qué cosa más peregrina. Hay que educar a la gente, claro, a todo el mundo. Cuanto más mejor, y llevamos muchos años partiéndonos los dientes en conseguir algo de eso. Pero es que los que hacen las leyes, los que de alguna manera luego las aplican, que luego son los jueces, los abogados, todo el estamento, por así decirlo, judicial, y por una parte el legislativo, por hablar ya de términos muy serios, el legislativo, el ejecutivo y luego el judicial, son los tres poderes del Estado. Y me temo que la inmensa mayoría de sus miembros, salvo alguno así muy especializado como Javier Solana, que es un físico en su momento muy bueno, o como algunos otros, o Rubalcaba en su momento y demás, la mayor parte no tiene ni la más remota idea de estas cuestiones. Y son, por tanto, presa fácil de muchas de estas conspiranoicas teorías que nos invaden por todas partes.
empezaría por ahí. Si me permites, Jorge, Sí, comentar lo de ciencia en el Parlamento. No sé si lo conocéis. Sí. Hace poco se sacaron las plazas ya para empezar a que haya personas trabajando en esa posible asesoría a partidos políticos de forma independiente por parte de científicos. Nada, comentarlo eso. O sea, ojalá que eso siga adelante uniendo lo que estaba diciendo Manuel. sí, sí, cierto, y nosotros seguimos la actividad de ellos, tenemos grandes amigos allí. Bien, creo que me falta dar por el turno de palabra a nuestro querido Rafael Santandreu. Rafael, ¿me escucha? Ponle el micro. El micro, vamos a... Buenas. ¿Puedes cambiar el micro, Rafael? ¿Ponerlo online? ¿No? Abajo a la izquierda, Sí. Rafael, el simbolito. El simbolito del micro que parece tachado. ¿No? Bien, bueno, mientras míralo a ver. Sí, pues me preguntan, hay varias preguntas en YouTube sobre las distintas cuestiones que se han visto aquí. También vuelvo a Gemma. Gemma. Hola, Gemma. Estoy. Bien, hola. Mira, quería preguntarte, mira, ¿qué opinas sobre estas enfermedades que no se sabe por qué están... No saber no significa que sean originadas por ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, los conservantes y estabilizantes que siempre estamos ahí detrás de ellos y el tema de disruptores endocrinos, esa palabra, ¿qué opinas sobre eso? Es que suena fatal, claro, tú dices disruptores endocrinos y claro, es que ya tenemos aditivos que se llaman secuestrantes, es que si ya empezamos así, claro, no estamos dando, no lo estamos vendiendo bien, pero sí que es cierto que se controlan muchísimo las dosis de exposición, es que muchas veces, yo en eso me veo muy reflejada con Alberto porque no podemos valorar las cosas exclusivamente por un tipo de sustancia. Tenemos que poner en qué momento, cuánto tiempo de exposición, qué vulnerabilidad tiene la persona, para qué se va a utilizar, durante cuánto tiempo y a partir de ahí hacer una valoración, pues importante, ¿no? Claro, es que si yo os digo que el agua es malo, pues claro, me decís que qué locura estoy diciendo, pero si os bebéis 18 litros de agua todos los días, pues efectivamente el agua es malo y ahí coincidiréis conmigo. Entonces, claro, las dosis de exposición, cada vez tenemos mejores métodos de análisis, cada vez los límites que nos autorizan desde las autoridades son más pequeños porque podemos analizarlos de forma más sencilla. Entonces, cada vez la cantidad a la que estamos expuestos en posibles contaminantes la tenemos mucho más regulada. A mí me hace mucha gracia que nos preocupamos por los conservantes, que es una de las cosas que, bueno, pues más ha hecho que mejore nuestra seguridad alimentaria y además nuestra economía y además el acceso a otros alimentos. Nos preocupa mucho más eso, pues que contaminantes ciertos que están, como el mercurio, el plomo, el cadmio, que son cosas que realmente están en los alimentos, a los que los niveles de exposición se controlan, se regulan y se analizan, pero es que a la gente no le... O sea, tú le dices a la gente, oye, no chupéis, ahora me vais a matar todos, pero es así, no chupéis las cabezas de las gambas, que la cantidad de cadmio es muy elevada y nuestros niveles de exposición son muy altos, y bueno, poco menos que la gente nos dice que qué locura estamos diciendo, que cómo vamos a quitar a la gente chupar la cabeza de las gambas, si está bueno, está riquísimo, correcto. Pero luego no me digas por el otro lado que una botella de agua no podemos tomarla porque por los disruptores endocrinos en dosis o, por ejemplo, bueno, pues algunas informaciones que se han leído, incluso, bueno, pues ya sabéis, de catedráticos que si los calcetines de los niños tienen disruptores endocrinos y bueno, pues poco menos que estamos llevándolos o les estamos condenando, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser muy conscientes cuando valoramos el drama que puede suponer cada cosa, ponerlo en la situación de la exposición a la que tenemos a cada una de estas sustancias. Nos guste o no nos guste, estamos rodeados de contaminantes, de tóxicos, de sustancias que
quizá a largo plazo, o a veces no, como el tabaco y el alcohol, nos pueden suponer enfermedades, pero es que tenemos cosas o actitudes que sí que están en nuestra mano que preferimos no escuchar dependiendo del tipo de exposición que tengamos, ¿no? Si es el cadmio y las gambas no queremos, o si decimos que no podemos tomar esa copa de vino o que el alcohol no tiene una dosis segura, pues dependiendo de lo que nos convenga ese día, estamos frente a un tóxico o estamos que en el otro lado alguien nos intente intoxicar, ¿no? Entonces vamos bueno, yo entiendo que a todos nos gusta o preferimos echarle la responsabilidad a otro y ver que, bueno, pues estos contaminantes llevan detrás una conspiración, pero la realidad es mucho más sencilla y tenemos muchos más medios en nuestra mano para mejorar nuestra salud, que no son ni los disruptores endocrinos ni los conservantes, ya te lo digo yo. Gracias. Bueno, terminando ya la ronda de preguntas, que ya es tarde. Por aquí me preguntaban dos cosas. Una, supongo que no tiene nombre, pero para ser nombre de a quién se la dedica, pero de alguna forma, pues la gente, pues si tiene pensado hacer ese canal de YouTube para hablar de estas cosas, supongo que para gente que no lo tiene, claro, porque algunos ya tenéis algunos medios de comunicaros. Y también nos preguntan los docentes de secundaria, un docente de secundaria, que cómo puede el profesor hablar sobre esto de los futuros ciudadanos. Podéis hablar quien queráis, quien quiera. ¿Comentar algo? ¿Sí? Sí, Javier. Pon el micrófono, Javier. Javier, el micrófono. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí, sí. ¿No me oyes ahora? Sí, sí, perfecto. Vale, yo hace poco Luis Alfonso Gámez publicó, creo que con la Biblioteca de Zaragoza, no sé dónde, un listado de libros muy interesante. La verdad es que para los docentes yo no sabría decirles, aparte de esto que es bibliografía, cómo hacerlo. Igual alguno se ha preocupado de crear un poco. Pero yo creo que una vez se metan dentro, tampoco les va a costar mucho adecuar algunos de sus contenidos para difundir pensamiento crítico, sobre todo porque el pensamiento no crítico es maravilloso. O sea, es muchísimo más interesante la estupidez que la inteligencia, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, a lo mejor quieres hablar de la evolución y les puedes meter al monstruo del lago Ness, o quieres hablar del cosmos y empiezas hablando de extraterrestres, como punto de partida no está mal, porque atrae su atención. Luego se lo puedes ir desmontando. Entonces yo, al que quiera, más que buscar quién se lo da hecho, que se mete en este mundillo que es muy divertido, que es apasionante, y que ahí busque cómo adecuar sus contenidos específicos a las clases que él da. No es lo mismo alguien de biología, pues alguien que esté impartiendo biología o química, supongo que con la intervención anterior pues haya sacado oro. Otro que quiera hablar de historia, pues puede encontrar cosas maravillosas como las teorías de tiempo inventado, o Tartaria, por ejemplo. O sea, hay tal cantidad de insensateces por ahí que a los chavales les llamaría la atención al principio, y aprovechar para darles la vuelta con las explicaciones, que yo creo que, yo no sé si hay contenidos, pero que tampoco debe ser tan difícil introducirlo en pequeñas dosis para que tampoco salgan muy rebotados, pero que tampoco debe ser difícil. Sí, Javier, bueno, ya aprovecho para comentaros que nosotros, ARP, siempre hemos trabajado poco a poco, porque no tenemos tampoco tantos recursos humanos. Hemos trabajado este tema, pues, por ejemplo, con la edición del escolar, últimamente con la serie de charlas sobre ciencia y pseudociencia que se hacen en Alicante, ¿no? Que debido a la pandemia, pues se redujeron y ahora se han hecho en formato online, y espero que sigan así en adelante. También comentaros que el FECID ha hecho un intento. El curso pasado estuvo haciendo un concurso que es Cazadores de Mitos, y por ese lado del FECID creo que podrá seguir adelante con materiales.
y por supuesto nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración de los docentes. Eso ya junto con otra pregunta por ahí, que si estamos, qué medios tenemos en nuestro alcance, que nos preguntaban por allí, y si estamos en contacto con comunidades y Ministerio de Educación. Bueno, nosotros en algunos aspectos sí y otros no. Quiero decir, esto es muy grande, nosotros somos una asociación pequeña, tenemos contacto, hay gente que trabaja, algunos socios nuestros están en contacto con oficinas del Parlamento o con el Ministerio de Seguridad, pero se necesitan muchas manos y trabajar en ello, ¿no? Por eso, de aquí mi invitación a que todos participéis en la asociación y en el mundo efectivo, por supuesto. Vamos a terminar ya, son las 2:05. Hay por ahí una mano levantada de forma física. Sí, Manuel, dime. Muy breve. Vamos a ver, en el Museo de la Ciencia, durante los casi 20 años que lo he dirigido aquí en Valencia, tuvimos mucho contacto con los CEFIRES. Aquí en la Comunidad Valenciana un CEFIR es un centro de recursos y profesores que en otras comunidades se llaman de otra manera. Los CEFIRES tenían un enorme interés por hacer cosas con nosotros para que sus profesores tuvieran acceso a recursos de tipo pedagógico y, si me apuras, cultural divulgativo sobre cuestiones candentes específicamente relacionadas con las pseudociencias. Claro, me puse a las botas. Como director, imagínate, montamos una cantidad de cuestiones que funcionó muy bien. Yo creo que funcionó muy bien. Muchos profesores luego preguntaban cosas que me suena peregrino. ¿Cómo es posible que un profesor, un licenciado en biológicas o en físicas, pregunte estas cosas? Y sin embargo lo hacían. Claro, ¿qué podemos esperar de unos alumnos que tienen esos profesores así, que al menos tienen dudas? Supongo que en el aula no expresarían algunas de esas cuestiones peregrinas, ¿no? En este sentido, creo que trabajar con elementos directamente relacionados con el profesorado podría ser también una muy buena vía complementaria que a lo mejor no exige más que la colaboración pues, del Museo de la Ciencia local o de algún estamento que pueda tener este acceso con facilidad. Bien, Noelia, ¿cómo va el micro? Hacemos un último intento. ¿No? No. Bueno, pues son ya las 2:07, tengo yo aquí en mi reloj. Creo que hemos estado 4 horas, ¿no? 10, 11, 12, sí. Desde las 10 hasta las 2 aquí conspirando. Creo que al final el gorro de papel aluminio no lo vamos a usar. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí hasta tan tarde y por supuesto a todo el equipo técnico que ha estado aquí, a los oyentes, tanto aquí en el canal Jitsi nuestro como en YouTube. Y nada, un abrazo a otro y emplazaros a la próxima, que sea pronto. Muchísimas gracias, un abrazo.